49, es el otro acontecimiento que aparece más antiguo de la vida del Señor Jesucristo. Está conmigo, ¿no? Después ya el Señor aparece, como usted conoce, ¿sí? Irrumpe en la historia. Si lo vemos en el libro de San Juan, en el capítulo 1, aparece Él en la vida de Juan el Bautista, listo para ser bautizado y todo aquello. Pero Lucas capítulo 2, voy a pedirle que lo podamos enfocar para que lo podamos ver juntos. Dice algo que creo que es muy importante que usted y yo lo analicemos, ¿sí? Para que lo podamos entender dentro de la visión. Y dice entonces, antes de mencionarle todo esto, es importante de que podamos tomar conciencia de Lucas capítulo 2, en el sentido de que es posible que nos resistamos, es posible que en un momento, después de que diga lo que voy a decir, es posible que haya una resistencia en nuestra mente a querer de alguna manera resistir una verdad tan grande como la que dice Lucas capítulo 2, ¿sí? verso 45 en adelante, con respecto a una verdad profética. Es posible que parezca complejo, pero luego le quiero explicar cómo funciona. Déjeme primero mostrarle algo. Lucas capítulo 2, ¿sí? Lucas capítulo 2, deme unos versos más atrás, por favor. Lo primero que quiero mostrarle es que todo lo que le pasó al cuerpo físico del Señor le tiene que pasar al cuerpo místico. ¿Está claro eso, no? Ok, entonces, si nosotros retrocedemos, tenemos que reconocer de que hubieron una etapa de silencio en la vida de Jesús. Diga conmigo, una etapa de silencio. Cuando usted analiza la Escritura, va a ver de que han habido diferentes etapas y han habido etapas de silencio. Usted sabe que aparecen dos claves silencios en la palabra del Señor, ¿sí? Dos grandes o claves silencios. El primero que aparece son esos 400 años de silencio, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel está ¿dónde? En Egipto. Diga conmigo, Egipto. Luego aparece otro gran silencio, ¿sí? Luego aparece otro gran silencio cuando nosotros entendemos de que se suelta una palabra profética, ¿sí? En el libro de Malaquías hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, otro silencio. Por supuesto que no han sido los únicos silencios, pero aparecen muy marcados esos dos silencios en la palabra. Cuando usted mira la vida del cuerpo del Señor, va a ver de que hay dos importantes silencios del día en que Él nace, ¿sí? Y un gran movimiento angelical, la noticia de la vida de los pastores que reconocen, Herodes que se entera, que manda a matar a los niños menores de 2 años y toda aquella historia, y aparece una etapa de silencio hasta el capítulo 2, que estamos leyendo ahora. Diga conmigo, silencio. Y después de este acontecimiento aparece una nueva etapa de silencio. Quiere decir, ¿por qué le menciono todo esto? Porque si todo esto le pasó al pueblo, diga conmigo, al pueblo. Número 1, le pasó al pueblo de Dios en el pasado, le tiene que pasar, va a tener que pasar por ello el cuerpo de Cristo. ¿Me sigue? Todo lo que pasó es sombra y es figura de lo que tenía que pasar. Entonces yo creo, no podemos negar de que la iglesia del Señor, a pesar de haber estado sobre la tierra, después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, tenemos que reconocer que han habido etapas de silencio. Nos hemos encontrado con gente, yo me he encontrado con personas que dicen de que la iglesia del Señor de alguna manera era la iglesia católica y que la iglesia cristiana del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Un día lo escuchamos, de hecho creo que un hombre que estuvo con nosotros habló algo así, un vestigio en algún momento, no sé si en privado conmigo, y me explicaba de que ellos eran nuestros hermanos y que la iglesia en algún momento cristiana, la iglesia de Jesucristo, adoptó el sistema de gobierno, se unió y se transformó en la iglesia católica. Por eso es que nosotros vemos una etapa de silencio. Básicamente, yo pienso que esa iglesia o ese movimiento jamás ha sido la iglesia del Señor, ni tampoco lo será. ¿Está conmigo? Yo pienso que ni fue ni será tampoco. Hay argumentos para explicarlos. Ahora no lo podemos explicar ahora, pero lo tenemos que explicar. Es un tiempo, diga conmigo, de silencio.
Es un tiempo de silencio profético. Nadie lo puede, no podemos cambiar las cosas que están escritas, ¿sí? De alguna manera eso tenía que acontecer. Pero déjenme que leamos Lucas capítulo 2, por favor, para que podamos entender algo que nos va a ayudar a nosotros a entender las Escrituras. Tenemos, acompáñenme, Lucas capítulo 2, dijimos, verso 41. Bueno, que el Señor nos ayude para que esto nos funcione. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Está conmigo? Diga conmigo, todos los años. Dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Verso 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Preste atención por un momento. Usted sabe que los niños no pueden o no suben según la costumbre de ellos hasta los 12 años. Después de los 12 años comienzan a absorber una serie de capacidades de mayor en la vida de ellos. Entre ellos el oficio del padre, entre ellos comienza un adiestramiento en la vida de ellos con respecto, por ejemplo, a las primeras 5 herramientas de la escritura, o como se lo conocía entre ellos, la Torá. Y comienzan ellos a manejar el hecho de subir a adorar al Señor en el templo. Esas eran cosas que se habilitaban al niño después de los 12 años. Se lo comenzaba a habilitar en el oficio del Padre. Dice: cuando tuvo 12 años subieron, ahora lo incluyen a Jesús. Diga conmigo, va Jesús. Entonces lo suben a Jesús a la adoración, ¿sí?, del templo. Y dice la Escritura: cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, ¿sí?, diga conmigo, acabada la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Escuche esto. Usted sabe de que él se está desarrollando en Nazaret, ¿sí? Él está en Nazaret, la fiesta se celebra en Jerusalén. Todos los hebreos suben, mayores de 12 años, suben a la adoración. Entre ellos va Jesús con ellos. Están celebrando la fiesta, termina la fiesta, ¿sí?, y después regresan cada uno a sus hogares. O sea, no estamos hablando de que esto era a 1 kilómetro o a 2 kilómetros. Estamos hablando de que era a días de camino. De hecho, dice la palabra del Señor, escuche esto, de que acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que se enterasen o lo notasen sus padres, José y su madre. Diga conmigo, no lo notaron. Ahora, verso 44, dice, verso 44, esta es una de las cosas más complejas de asumir el cuerpo místico de Jesús hoy en este tiempo. Y una de las cosas más complejas de asumir es de que la familia de Jesús, en este caso, ¿sí?, cuando Jesús tiene un cambio de dimensión, pasa de ser un niño a ser un adolescente, en ese momento se produce una de las cosas más complejas y que va a ocurrir por primera vez en la vida de José y de María. Y es que ellos están acostumbrados, escuche esto, a que Jesús los acompañe a ellos, o ellos están acostumbrados a llevar a Jesús de la mano. O ellos están acostumbrados a donde ellos vayan, llevarlo a Jesús. ¿Está conmigo? Pero ahora Jesús ha cumplido 12 años. Y ya Jesús no está para que yo le diga dónde tiene que ir, sino que ahora Jesús tiene que ser Él el que me diga a mí dónde vamos. ¿Está entendiendo? Diga conmigo, hay un cambio de estatura. Quiero que entienda que se sufre un cambio de estatura. Una cosa es el Jesús de 12 años o antes de los 12 años. Un Jesús es el posterior a los 12 años. Fíjese lo que pasa con él. Ellos están acostumbrados a llevarlo a Jesús de la mano. O sea, a invitarlo a Jesús a sus fiestas, a sus circunstancias, a sus situaciones, a cualquier cosa, proyecto, sueño, póngale el nombre que usted quiera. Ellos saben de que ellos lo pueden llevar a Jesús porque todavía el cuerpo todavía es ¿qué? Pequeño. Pero llega un momento que el cuerpo, diga conmigo, crece. Y cuando cruzó la barrera de los 12, ellos se dan cuenta que suben a la fiesta de ellos, y cuando descienden se dan cuenta, escuche esto, muy tarde de que Jesús no viene con ellos. Diga conmigo, Jesús no viene. Miren lo que dice, por favor, miren lo que dice. Esto es lo que es difícil de que nosotros asumamos en este tiempo.
Esto es lo que va a ser complejo de que muchos evangélicos, mucho liderazgo en este tiempo asuman. Escuche lo que le voy a explicar. Una vez que nosotros manejábamos un cuerpo de Cristo pequeño en la tierra, era básicamente maleable o manipulable, en el buen sentido de la palabra. Pero llega un momento que el cuerpo de Cristo es tan grande, las dosis de revelación que ha recibido, que ahora ya no es maleable, ya no es manejable en el buen sentido de la palabra, porque Él tiene destino. Diga conmigo, Él tiene destino. Entonces se encuentran ellos, escuche esto, con un pensamiento. Diga conmigo, un pensamiento. Dice, pensaban que estaba entre la compañía. Diga conmigo, ellos pensaban. Piense el cuadro, se lo suplico. Mire lo que dice. Pensaban que estaba entre la compañía y anduvieron camino de un día. Diga conmigo, de un día. Y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron, y volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que ¿cuántos días después lo encontraron? Diga conmigo, 3 días. Ahora piense por un momento. No debe ser fácil asimilar nosotros, ¿sí?, el liderazgo de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo más terrible de asimilar debe ser de que en muchas etapas hemos caminado solos. Diga conmigo, solos. Y usted va a decir, pero ¿por qué caminar solo? Claro, pensando por medio de la fe. Escuche, la fe no es una locura. ¿Está entendiendo? Para la gente del mundo la fe es una locura, pero para nosotros la fe es un fundamento. ¿Me está comprendiendo? No vaya a creer, no, pero para nosotros no. Para nosotros la fe no es una locura. Para la gente que no conoce la verdad, la fe es una locura. ¿Me está comprendiendo? Pero para nosotros la fe es un fundamento, es un diseño, es un ámbito legal, es un montón de designios sobrenaturales de parte del Padre que están escritos en la palabra. Se tiene que sustentar con la verdad la fe de un hombre, no es una locura. No es en el sentido de que yo me lanzo traspasando el diseño o por encima del diseño y Dios me va a respaldar porque yo me lancé. ¿Me está comprendiendo? Quiero que entienda que hay un ámbito de legalidad. Mucha gente ha frustrado su fe porque no ha estado caminando en un ámbito de legalidad. Hay un orden para que la fe funcione. Eso es lo que quiero transmitirle. Ahora, piense por un momento lo que quiero explicarle. Piense por un momento de que la Biblia muestra de que la familia del Señor han caminado básicamente un día y lo buscaron durante 3 días y ellos creían de que Jesús venía con ellos, pero Jesús no viene. Diga conmigo, Jesús no viene. Ok. Entonces, una vez que ellos se dan cuenta de que Jesús no viene, tiene que comenzar una búsqueda. Diga conmigo, una búsqueda. Tienen que comenzar una búsqueda dándose cuenta de que Jesús no viene. Ahora, lo que yo quiero explicarles es lo siguiente. Yo pienso de que la etapa que nos toca vivir a nosotros como iglesia del Señor en la tierra es una de las etapas más complejas. Porque hay gente que en otras épocas hizo cosas que cuando usted las mira desde ahora dice hasta son infantiles. Hemos escuchado testimonios de las cosas que hacía la iglesia en años anteriores, de cómo manejaban las cosas dentro de la iglesia, de la manera que se conducían. Usted sabe que habían formas y formatos y funcionaban. ¿Me está comprendiendo? Pero ahora usted, cuando analiza la situación en este tiempo, se da cuenta de que la iglesia tiene otra estatura. ¿Cuántos lo creen eso? Diga conmigo, otra estatura. Y de repente nos encontramos, usted y yo, viviendo una de las épocas más complejas de la iglesia del Señor en la tierra, donde la iglesia ahora tiene otra estatura y donde yo no le puedo trazar el sueño a la iglesia, donde yo no le puedo decir al cuerpo de Cristo a dónde tiene que ir, sino que el cuerpo de Cristo ahora recibe una dirección del cielo, diga conmigo, del Padre, para poder entender qué es lo que le conviene. Entonces el liderazgo se encuentra con que tiene que saber estar en sintonía con el Padre para poder estar en sintonía con el cuerpo, para poder direccionar al liderazgo, o en otras palabras, a los padres de la época. Diga conmigo, a los padres. Esta es una reunión de padres. Entonces tenemos que estar en sintonía para poder direccionar a los padres de la época, porque nos podemos encontrar con una situación
de que los padres reciben una dirección del Padre de lo alto, del Padre de los espíritus, pero nos encontramos con una situación, escuche esto, donde el liderazgo no está actualizado y no entiende de que la iglesia tiene otra, diga conmigo, otra estatura. Entonces lo primero o lo más terrible de asimilar debe ser, antes de terminar con la introducción, lo más terrible de asimilar debe ser de que es posible de que haya mucho liderazgo caminando confiado, pensando que Jesús viene con ellos, diga conmigo, entre la compañía, pero es posible que Jesús no vaya. Y usted va a decir, ¿por qué es posible que no vaya? Simplemente por no conocer un principio, el que dice el verso 49. Por favor, vayamos un poquito más adelante. Verso 49. Entonces Él les dijo, ahora Jesús habla con ellos, con los papás, y le dice a los padres. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ponga la versión de las Américas, por favor. A ver si... o la judía ortodoxa, para que la gente pueda ver lo que dice ahí. Judía ortodoxa. Aparece como J, ahí está, o la... creo que también la Sadasha también lo dice, la 1999. O la judía ortodoxa, cualquiera de los dos. Sí, está a mano izquierda, ¿sí? A la izquierda. La quinta, cuando hace cuenta 4 Biblias hacia abajo, la quinta Biblia hacia aquí. A ver si está ahí. Ok. ¿Cuál es esa? No, un poquito más adelante. Denle uno, dos Biblias más, para que puedan ver. Ok, denle otra más, otra más. Ok, ahí está, la brisa. Miren lo que dice Lucas 2:49. Entonces, ¿qué es lo que no entendían los padres? Escuche esto, ¿qué es lo que no entendían los padres? Quiero que entienda lo que lleva a la madurez de la iglesia. Escuche este principio, miren lo que dice. Entonces Él le dice, ¿qué hay? Porque me buscaba y no sabía que en los negocios de mi Abí, usted sabe que es padre, diga conmigo padre, ¿sí? Me conviene, diga conmigo, me conviene. Entonces ahora Jesús tiene una plática con sus padres biológicos en la tierra con respecto a qué es lo que. Entonces nosotros tenemos que reconocer que el apóstol Pablo dijo un principio. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Está comprendiendo? Cuando la iglesia maneja un nivel de inmadurez, cuando la iglesia tiene menos de 12 años es gobierno en la Biblia, 12 es gobierno. Cuando la iglesia tiene menos de 12 años, es posible que nosotros entendamos todo con respecto a lo que es y a lo que no es. Pero luego de que la iglesia madura, tengo que tener un alto nivel de claridad con respecto a saber elegir dentro de todo lo que me es lícito o de todo lo que verdaderamente es. Tengo que saber separar lo que me conviene de lo que no me conviene. Diga conmigo lo que me conviene. Y ahí tiene que ver esto con la visión. Porque yo creo que todo lo que está haciendo la iglesia del Señor en la tierra tiene que ver con cosas que son lícitas. Pero ahora lo que tenemos que analizar, ¿qué son las cosas que nos convienen? Si Jesús estuviera con nosotros, una de las cosas que nos enseñaría a evaluar el Señor Jesucristo es el tiempo profético que a nosotros nos queda en la tierra. Para eso nos ayudaría a simplificar la tarea. Nos daría una señal de en qué parte de la línea cronológica del tiempo profético nos encontramos. Entonces, en base a eso, tendríamos que trabajar con la amada. Diga conmigo, la amada. Y tiene que ver con algo. Lo primero que tendríamos que analizar, escuche esto, que no voy a decir de que lo que estemos haciendo sea incorrecto, pero sí lo que vamos a hablar tiene que ver con que si conviene o no conviene lo que estamos haciendo con respecto al tiempo que estamos viviendo. Y lo primero que tenemos que analizar es que qué estaría haciendo Jesús si estuviera en la tierra. De hecho, Él está en la tierra. Y creo que Él tiene ya una estatura, el cuerpo del Señor, y tiene una dirección sobre la tierra. Y yo creo que no va a hacer otra cosa que hacer lo que hizo el cuerpo físico, no va a hacer otra cosa el cuerpo místico. Si usted analiza los tiempos de inversión de Jesús,
fueron básicamente un 80% lo invirtió él con sus apóstoles. ¿Con quiénes? Digan conmigo, apóstoles. Entonces en la iglesia, los ministerios de engendramiento, que son dos. Número uno el apostólico, número dos el pastoral. Son dos ministerios de engendramiento. ¿Me está comprendiendo? Todos los apóstoles han sido pastores. No existe un apóstol, no vaya a creer nunca en un hombre que diga yo soy apóstol, pero nunca fue pastor. ¿Me está comprendiendo? Todo ministerio apostólico debe haber sido pastor primero. Ahora, es posible que no todos los pastores sean apóstoles mañana, aunque es el sueño de Dios que todos alcanzaran el apostolado. ¿Está entendiendo? Pero no lo podemos garantizar porque sabemos de que hay un nivel de falencia con respecto a esto. Pero lo ideal, y usted va a decir, pero todos los pastores que fueran apóstoles, bueno, sería el plan eterno. Y usted va a decir, ¿por qué? Ser apóstol no es ser una superestrella. Ser apóstol es ser un padre de padres. ¿Me está comprendiendo? Diga conmigo, padre de padres. Dentro de la visión de Jesús, Jesús quiere levantar una generación de padres de padres. Quiere levantar una generación de hombres. No se conforma con tener hijos, sino que sus hijos quiere verlos siendo ¿qué? Siendo padres. Lo mejor que te puede pasar como pastor es ver a tus hijos siendo ¿qué? Padres. Porque nos podríamos conformar con tener un montón de gente y decirte un montón de hijos. Pero no es la visión de Jesús. La visión de Jesús es levantar padre. Es como tener 4 o 5 hijos en la tierra y usted nunca haberlos realizado. Llega un momento que usted le dice, hijo, no te vas a casar, hijo, no quieres estudiar, hijo, no quieres emprender un negocio, hijo, no quieres formarte, no quieres ser alguien en la vida. Y su hijo tiene 30, 35, 40, 45 años y te entraría un estado de frustración de no verlo a tu hijo ¿qué? Desarrollarse nunca. En el ministerio entiendo que debería pasar lo mismo con nosotros. Deberíamos ver a nuestros hijos alcanzando metas claves en la vida, como por ejemplo mujer, iglesia. ¿Está conmigo? Familia. Deberíamos soñar con verlos desarrollarse, afectando, cumpliendo el propósito en la tierra. La iglesia va más allá de las 4 paredes. Por eso es importante que usted entienda de que la visión, si la tenemos que resumir en 3 o 4 palabras, tenemos que decir que hay que levantar padres de padres. Y escrituralmente, apóstol, ¿qué es lo que hay que establecer? Escrituralmente tendríamos que apuntar a establecer apóstoles en las naciones. Diga conmigo, apóstoles. Tampoco la visión puede ser establecer pastores. Porque para que la visión tenga continuidad necesitamos funciones apostólicas. ¿Me está comprendiendo? Y usted va a decir, ¿por qué? Porque un apóstol puede estar solo, pero un pastor no. Un pastor necesita tener su casa medianamente cerca para estar conectado. Pero un apóstol es posible que la distancia no lo destruya, que la distancia no lo absorba, que la distancia no lo haga menguar en el desarrollo del trabajo. Esa es una de las características apostólicas. Diga conmigo, solos. Y para poder alcanzar la tierra vamos a necesitar poder mandar gente y que pueda estar ¿cómo? ¿En qué calidad? Solos. ¿Se acuerdan lo que nos contaban los apóstoles? Salieron a emprender la obra ¿con qué? Con una ayuda de la institución. Solos. Diga conmigo, solos. Ahora, entonces, diga conmigo la visión. La visión tiene que ver con levantar padres de padres. Si vamos a apuntar a establecer algo, escuche, si intentamos o si apuntamos a levantar ministerios apostólicos en el mundo, dentro de todo ese paquete se va a poder levantar todo lo otro. Se van a levantar buenos evangelistas, buenos maestros, buenos profetas, buenos pastores, ¿sí? Pero también se van a poder levantar buenos apóstoles, que es lo que hay que establecer en las naciones. Ahora, quiero hablar entonces por un momento, diga conmigo lo que conviene. Dado que el tiempo es corto y dado que todo el mundo sabe que el tiempo es corto, si hablamos del argumento científico, los científicos entienden de que el tiempo es ¿qué? Es corto. Si leemos la Biblia dice que los tiempos van a ser ¿qué? Para todo, acortados para lo bueno y acortados para lo malo. ¿Me está comprendiendo? No se quede con solo lo malo. Para lo bueno también van a ser acortados. Hemos escuchado los testimonios de los apóstoles que en cortas fracciones de tiempo han logrado muchas cosas. En cortas fracciones de tiempo han logrado muchísimas cosas estos hombres de Dios. Entonces entendemos que los tiempos están siendo ¿qué? Acortados. Los tiempos de formación de un hombre están siendo acortados.
Los tiempos de formación de un hombre están siendo acortados. Creo yo de que si Jesús entrenó en 3 años y medio, nosotros podemos entrenar más rápido. Porque Él dijo que cosas mayores aún que las que Él hizo haríamos nosotros. Digan conmigo, cosas mayores. Por supuesto que es formación, pero tiene que ir acompañado en la vida de la gente, tiene que ir acompañado con 2 cosas importantes. Número 1, creo que es clave la dieta en la vida de la gente. Grandísimas dosis de revelación en los seres humanos. Los seres humanos necesitan estar expuestos a la profundidad de la palabra. ¿Me está comprendiendo? Por eso es que estar en un ministerio, ya sea un magisterial, un evangelístico, un pastoral, ya sea estar en un ministerio profético, no es entretener a la gente con reuniones, sino que es bajar de forma minuciosa y detallada, sin principio por principio, la vida de la gente. ¿En cuántos lugares usted le pregunta a la gente cuál es la visión y la gente no te sabe decir cuál es la visión? La iglesia evangélica es uno de los lugares más terroríficos para poder caminar y transitar la vida e invertir la vida, porque la gente entra pero no sabe dónde están las metas. Es como caminar a ciegas, es como ir en una autopista donde no hay señales y no te dicen cuántos kilómetros faltan para poder llegar a la meta. ¿Cuándo nosotros tendríamos que poder decir a la gente, miren, tanto tiempo, y si las cosas funcionan en el orden y si usted puede quemar diferentes etapas en su vida, entonces lo podemos pasar a la próxima etapa? ¿Me está comprendiendo? El problema es de que no sabemos cómo funcionan las etapas. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos en hombres del tamaño de Jesús y hombres en el tamaño del apóstol Pablo que tienen claro cuáles son las etapas o cuáles son una etapa cumplida en la vida de un hombre. Le voy a contar algo rápido. El apóstol Pablo llega a una iglesia y el apóstol Pablo dice, esta casa todavía tienen necesidad de leche, cuando deberían ser ya. O sea que los midió, porque usted sabe que se puede medir en una casa, se puede medir una casa, se puede medir un apóstol, se puede medir un profeta, se puede medir un ministerio primario, se puede medir un diácono, se puede medir cualquier cosa dentro del reino, se puede ¿qué? Medir en el buen sentido, sobre todo si lo mide el Padre. Escuche esto. Entonces el apóstol Pablo dice, esta casa tiene necesidad de leche, cuando en realidad deberían ser ya ¿qué? Lo está midiendo. Ahora, lo está midiendo dentro de una regla que, claro, lo está midiendo por la regla de Jesús. Jesús tiene una regla para dimensionar a su gente en el 3 años y medio. Ahora piense por un momento. Nosotros no sabemos cuáles son las evaluaciones para ver un hombre terminado. Pero fíjese usted, por ejemplo, el relato del joven rico, la historia del joven rico. Yo lo hace unos días atrás, no me acuerdo dónde. Creo que lo estuve enseñando en la Argentina. Entonces el joven rico, preste atención a esto. Hay una verdad ahí que nunca la aceptó mi espíritu. Y el Señor me lo mostró hace unos días atrás. Preste atención. Jesús se encuentra con el joven rico. Y el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Preste atención. Es un hombre practicante, es un hombre que camina básicamente en la verdad, pero es un hombre que cree estar terminado, pero en realidad no lo está. Y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ok, tenés que guardar los mandamientos. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? Todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, cuando usted habla con un hombre con respecto a esto, a crecimiento, y te dice que está todo como, usted habla con una oveja suya, póngase en el papel de Jesús. Usted habla con un líder suyo, usted habla con alguien dentro de la iglesia y dice, amado, ¿cómo va todo? Perfecto. Pero usted sabe que algo no acepta el espíritu. Pero hay cosas que dentro de lo espiritual son improbables. O mejor dicho, humanamente improbables. ¿Está entendiendo? Pero hay argumentos para probarla, que es lo que la iglesia necesita manejar. El argumento espiritual para probar si un hombre está listo o no está listo. Humanamente no se puede probar en la mesa. Jesús le pregunta, el hombre le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El rico le dice, ok, le dice Jesús, tenés que guardar los mandamientos. Él dice, lo deja sin palabras, Jesús. Y ahora va a entender por qué lo deja sin palabras. Porque ya no se puede seguir hablando. Le dice, todo lo he guardado. Todo, diga conmigo todo. ¿Cuántas veces te dijo alguien todo lo guardado? Todo, está todo arreglado, yo lo vivo, todo lo que usted me dice, yo lo vivo al pie de la letra. Pero hay algo en tu espíritu que no está conforme. Entonces Jesús le dice, ¿qué?
una cosa te falta. Diga conmigo una cosa. Una cosa te falta. Por supuesto que dice la Biblia que mirándole le amó. Y mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Usted sabe que Jesús te mire o que Jesús te ame, uno de los atributos del amor de Dios es la revelación. O sea que cuando Él ama, revela. De tal manera amó Dios al mundo que envió el verbo. ¿Sí? Está conmigo, ¿no? Dice la Escritura, por ejemplo, Juan, su discípulo amado, recostado en el pecho de Jesús, le revela algo a Juan que no se lo revela al resto de los apóstoles. Por ejemplo, el estado del corazón de Judas. No lo conoce nadie, solamente lo conoce Juan, el apóstol Juan. Me sigue la idea. Ahora, piensen por un momento. Dice que mirándole le amó. Cuando usted lee el relato ese, se dará cuenta de que Jesús habla con él algo que no habla con más nadie. ¿Cuántas veces usted lo ve a Jesús ofreciéndole a alguien la perfección? ¿A cuánta gente le ofrece Jesús la perfección? Así, mano a mano. Como le dijo, si quieres ser perfecto, le dijo. ¿Cuántos hombres? A ninguno. Jesús no se lo ofrece a ninguno. Sí se lo ofrece a este hombre. Que este hombre le dice, todo lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús le toma diga conmigo, una evaluación. Y le dice, mira, si vos tomás todo lo que tenés, lo vendés y se lo das a los pobres, entonces yo te hago perfecto. Diga conmigo, todo. Ahora usted sabe cómo salió la evaluación. ¿Cómo salió? La reprobó el hombre. Pero supuestamente él guardaba toda la ley. Diga conmigo, guardaba la ley. Pero Jesús maneja cánones. Jesús maneja conceptos del Evangelio con un nivel de profundidad que cuando te toca una evaluación de ese tamaño, ¿sí?, deja a cualquier hombre que verbalmente justifica su condición, lo deja fuera. ¿Está entendiendo? ¿Qué quiero decirle con esto? Hay muchas cosas que dentro del Evangelio nosotros no le hemos hallado respuesta. Ministraciones, situaciones en la vida de gente. ¿Por qué Dios no le dio a aquel? ¿Por qué Dios no lo dimensionó al otro? ¿Por qué Dios no prospera esa obra? ¿Por qué Dios no engrandece ese ministerio primario? ¿Por qué Dios no engrandece ese maestro? ¿Por qué Dios no engrandece ese evangelista? ¿Por qué Dios no lleva ese profeta? ¿Por qué Dios no engrandece ese pastor? ¿Por qué Dios no dimensiona ese apostolado? Pero tiene que ver con manejar conceptos que manejaba Jesús, la iglesia del Señor en este tiempo, para poder evaluar el trabajo de la gente. Diga conmigo, evaluarlos. ¿Cuál es la idea? Que dentro de la visión podamos levantar hombres, ¿sí?, no solamente dimensionados con grandísimos niveles de revelación, sino que después los podamos evaluar. Diga conmigo, evaluar. Pero con principios como ese. Por supuesto que usted a un hombre no le va a decir, mire, a usted un hombre no le va a decir frontalmente como le dijo Jesús, si no lo mata. Anda y vende todo lo que tenés y hacelo a los pobres. Por supuesto que a lo mejor, no sé, han pasado cosas a veces que uno quiere como... es posible que a veces uno diga ese tipo de cosas. Yo me ha pasado, sí. Pero no es lo normal. Pero sí la iglesia tiene que tener una estructura dentro del altar donde eso se evidencia en la vida de un hombre. ¿Me está comprendiendo, no? Diga conmigo, evidencia. Sin que uno esté continuamente o teniendo que decírselo a cada uno de forma personal o unipersonal, sino que en el altar tiene que haber establecido algo. Apóstol, por ejemplo, que primicia. Diga conmigo, primicia. Usted no le tiene que decir a nadie que un día tendrá que pasar como Abraham por la etapa donde Dios le pedirá. Diga conmigo todo. Pero tiene que estar como parte de la estructura de la iglesia del Señor en la tierra. Tiene que estar puesto ese concepto. ¿Por qué le digo que tiene que estar puesto ese concepto? Porque después nos llega gente al ministerio que nunca pasó por Moriah. ¿Está entendiendo? O sea, creo que no puede haber una tragedia más grande para un ser humano que llegar a un oficio primario sin haber pasado por ¿dónde? ¿Y qué pasa cuando pasó por Moriah? ¿Qué pasa cuando un hombre llega al ministerio y no ha pasado por Moriah, por ejemplo? Nos encontramos que en Moriah Dios le dice a Abraham, yo quiero que me des tu hijo
tu único hijo, el que tú amas. Eso pasa en Moriah. Dios no lo puede consagrar a Abraham hasta que Abraham no pasa por el Moriah. Ahora, promesa tiene 300, Abraham. Pero no se cumple ninguna. Escuche lo que voy a explicarle hasta que Abraham no pasa por Moriah. ¿Me está comprendiendo? Hay un trecho entre el dicho y el hecho de que usted y yo tengamos una promesa y entre que pasemos por Moriah. De hecho, yo creo que no existe hombre de Dios sobre la tierra que no tenga cientos de promesas sobre su espalda, de todo tipo, proféticas, angelicales, ¿sí? A través de un acontecimiento sobrenatural donde yo le haya hablado de forma personal. Yo creo de que todos portamos sobre nuestras espaldas diferentes tipos de promesas, pero ahora nos encontramos una cosa. Nos encontramos con una realidad de que el cuerpo de Cristo tiene otra estatura. ¿Me está comprendiendo? No sé, es como jugar al fútbol ahora en un mundial en el año 2014. Y es como jugar en un mundial al fútbol en el año 60 o en el año 40. ¿Me sigue? El nivel de demanda es mucho más que, diga conmigo, más alto. Es mucho más alto el nivel de entrega, el nivel de consagración, el nivel de... no es lo mismo que servir en la medicina ahora que hace 30 años atrás, no es lo mismo. ¿Me sigue la idea? Quiero que comprenda que el cuerpo de Cristo se ha desarrollado y en el único lugar donde los seres humanos no han querido vivir o disfrutar el desarrollo del cuerpo es ¿dónde? En la iglesia. Porque más bien cuando el cuerpo crece, choca. ¿Me sigue la idea? Cuando el cuerpo crece, el cuerpo de Cristo va creciendo, más bien choca, pero hay otro nivel de madurez ahora. Entonces, si hay otro nivel de madurez, quiero que entendamos de que la iglesia tiene que mantener estructuras en ese sentido. Por eso hay principios que no pueden dejar de estar en la iglesia. Diga conmigo estructuras. Estructuras que filtran al liderazgo, o sea que lo hacen pasar por una especie de ¿qué? De evaluación. Diga conmigo evaluación. Usted se encontrará, déjeme que hable claro. ¿Puedo hablar claro? Los pastores se encontrarán con una realidad mañana, no sé, déjeme decir una cosa, por favor. Así, muy cruda. Los apóstoles saben que a mí me gusta hablar de frente, la verdad. Présteme atención por un momento. Los pastores son ministerios de engendramiento. Dije que la idea de Dios no es que sean pastores toda la vida. Tiene que llegar el momento donde yo la obra la puedo, por ejemplo, supervisar. La palabra supervisión en el griego es la palabra obispo, donde por lo menos puedo desarrollar un obispado en el sentido de que no voy a estar toda la vida teniendo un grupo de 20 personas. Por Dios. Creo que llega el momento donde voy a poder supervisar la obra, por lo menos a nivel regional, y ver a mis hijos crecer con sus familias y todo aquello. Estoy hablando de la iglesia, ¿me sigue? Ok. Pero necesitamos establecer esas estructuras para que la gente llegue de forma exitosa. Ahora, piense por un momento. Doy un ejemplo, solo un ejemplo. Piense en este sentido. Usted maneja una administración dentro de la iglesia con 3 columnas o 3 pilares del sistema financiero. Los pastores. 3. Número 1, el más básico. ¿Cómo se llama? Ofrenda. El más básico. ¿Sí? Ofrenda. Número 2, diezmo, que es un requisito. Diezmo es un requisito en el sentido de que diezmo establece un pacto entre un hombre y una casa. ¿Me está comprendiendo? Donde un hombre asume un compromiso perpetuo con una casa cuando un hombre trae sus diezmos al altar. Eso es un hombre que está en pacto con una casa. Diezmo. Pero por otro lado, ya hay un lineamiento, ya hay una dimensión donde no cualquier hombre la cruza, que se llama primicia. ¿Está entendiendo? Donde básicamente eso tiene una connotación. Podríamos decir que eso es herencia por herencia, por ejemplo. Donde un hombre está en pacto como Abraham, le ha dado los diezmos a Melquisedec, él está entendiendo que Dios lo ha llamado, pero pasaron muchos años para que él pudiera llegar al monte Moriah con la primicia. Y usted va a decir, pero ¿por qué llevar al primogénito? Porque era el primogénito de Abraham. Y primogénito es la misma palabra que la palabra que primicia. ¿Está entendiendo? Ahora, piense por un momento, se lo suplico. Si Dios en su escala de valores lo tuvo en cuenta, ¿cómo no lo vamos a tener en cuenta nosotros? Lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos querido ayudar a la gente para que la gente rápidamente llegue.
Cuando entró el movimiento apostólico, yo le decía a mi apóstol, yo le decía al apóstol Hugo, Juan Carlos, cuando llegó el movimiento apostólico, hace unos días atrás, lo hemos hablado varias veces, pero yo le decía, apóstol, nos hemos equivocado sobre la gente que hemos puesto las manos. Porque llegó el movimiento apostólico donde había que reconocer rápido. Entonces decíamos, ok, necesitamos maestros, necesitamos evangelistas, necesitamos profetas, necesitamos pastores. Entonces pasaban el filo y pum, a poner mano. Y nos hemos equivocado en el sentido de que en muchos casos se han puesto las manos con ligereza. ¿Está entendiendo? ¿No? Que hay gente a la que se le dio autoridad para que funcionara dentro del ministerio primario. ¿Me sigue? Ahora, ¿en qué sentido? Gente, por ejemplo, no vamos a hablar de otra área, gente, por ejemplo, que nunca pasó por Moriah y llegó a alcanzar el ministerio primario y nunca desfiló por Moriah. Ahora, ¿por qué elegíamos un maestro? Bueno, porque sabía mucho, porque hablaba bien. ¿Por qué elegíamos un evangelista? Porque tenía una gracia, gritaba, porque gritaba mucho. Y a la hora de orar el hombre tenía un don precioso a la hora de oración, un evangelista. Claro. Pero no se valoraron los conceptos más importantes, como son el carácter de un ser humano. ¿Me está comprendiendo? Que creo yo que lo mínimo de un ministro es que tiene que estar templado. Prefiero que sepa menos. Prefiero que grite menos. Prefiero que gane uno menos. Pero que el hombre esté templado, porque de todas maneras, si no está templado, todo lo que alcance al no estar templado se viene al suelo tarde o temprano. Diga conmigo carácter. Pero no sabíamos evaluar el carácter. ¿Cómo lo evaluamos? Diga conmigo, necesitamos estructura. Necesitamos estructura. Jamás Dios se guió por una serie de acontecimientos en la vida de un hombre para evaluar el carácter. Dios, para evaluar el carácter de un hombre, ya va a ver usted que muchos hombres de Dios tienen problemas a la hora de evaluar gente. La iglesia, de hecho, los apóstoles tienen un problemón para evaluar gente, ¿o no? Dice apostólicamente, dicen ellos, reconozcamos a 7 para que sirvan las mesas. O sea, deleguemos autoridad sobre 7. Y llamaron a 7 muchachos llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? De los cuales, miren el nivel de desacierto, entre los cuales, de esos 7 fallaron varios. Uno de los primeros que falló fue Esteban, que lo ungieron, le pusieron las manos para que fueran a confrontar al gobierno judío. ¿Para eso le pusieron las manos? No, le pusieron las manos para que el hombre sirviera en la mesa. ¿Quién lo mandó a confrontar al gobierno judío? Y lo matan, la primera desgracia. Lo terminan matando. Otro grandísimo problema entre medio de ellos. Hay un personaje que le pone la mano que se llama Nicolás. Y aparece el apóstol Juan escribiendo. Al final, en una de las 7 cartas, dice, cuidado con la doctrina del fulano. ¿De quién? De los nicolaitas. Aparece distorsionando la verdad del hombre de una forma terrible. ¿Se equivocaron o no se equivocaron? Hubo un desacierto. ¿Por qué? Porque la iglesia ha fallado siempre a la hora de filtrar. Diga conmigo, de filtrar, de evaluar. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de evaluar pesamos a la gente desde el aspecto sintomático. Si la persona está llegada a nuestro corazón, es posible que nos bloqueemos y dejemos de ver un montón de errores simplemente porque la persona está ligada a qué. Lo más triste que nos puede pasar a un ministerio de engendramiento como el pastoral o el apostólico es vincularnos con la gente por una dimensión del vínculo del corazón. ¿Está entendiendo? Porque la gente hay que dimensionarlas por otras cosas. Por el nivel que maneja de carácter. Diga conmigo, de carácter. Por sobre todas las cosas. Piense por un momento. Entonces Dios establece una estructura. Fíjese, Dios es un Dios de estructura. Establece y le dice a los hombres para probarles el carácter. Yo quiero que de todo lo que nazca en tu casa, lo primero sea de quién. Mío. Dios está estableciendo una estructura. Siempre, preste atención a lo que le voy a decir, no es casualidad. Pero siempre las estructuras que Dios estableció en medio de su pueblo, para probarlo a su pueblo, siempre involucraron en lo material. Diga conmigo siempre. ¿Y con qué es lo que más problemas tienen los seres humanos en la tierra? Pero siempre involucró lo material. Por eso es que usted va a leer en la Biblia lo que es ofrenda. Y podríamos hablar, no sé, de unos 20 y pico tipos de ofrenda.
usted va a leer lo que es sacrificio, usted va a leer lo que es ofrenda voluntaria, lo que es la ofrenda, ¿sí? Votivo, la ofrenda que Dios pide. Usted va a ver en la Biblia lo que es, no sé, cosas como por ejemplo el principio de morir en la vida de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando viene a la tierra? ¿Me sigue? Jesús le dice entonces al joven rico: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, ¿qué es lo que le va a querer? ¿Qué es lo que le quiere soltar Jesús? Diga conmigo, su herencia. Lo que le tiene que soltar es la herencia, porque lo que él vino a preguntar es una cuestión de herencia. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? Ahora, el reino se hereda después de que crucemos la línea de la muerte. El reino se hereda mientras estamos acá en la tierra. ¿Dónde se hereda? La vida eterna. Diga conmigo, la vida eterna. La vida eterna no se puede heredar después que cruzamos la línea de la muerte. La vida eterna se hereda mientras estamos ¿dónde? ¿Y hay una evidencia de tener la vida eterna? ¿Hay evidencia? Claro. ¿Sabes cuánta gente que da lástima en la tierra dentro del Evangelio? Que son más un problema dentro del Evangelio que un motivo de honra para el Evangelio, y que ellos gozan de decir que tienen vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Y esto van a decir: yo tengo la vida eterna. Pero quiero que entendamos, quiero que comprendamos cómo funciona. Porque todo lo espiritual tiene que tener una evidencia natural en la tierra. No puedo yo vivir mi vida en una profunda desgracia y decir luego que yo tengo vida eterna. ¿Me está comprendiendo? Tiene que haber una evidencia aquí en la tierra. Hay un personaje en la Biblia que usted lo conocerá. Se llamaba Lázaro. ¿Se acuerda de él? ¿Sí? Mucha gente toma esa evidencia entre el pasaje entre el rico y Lázaro. ¿Sí? Usted conoce la historia, la circunstancia, el estado en el que vive este hombre. Dice la Biblia que cuando murió Lázaro fue llevado ¿dónde? Al seno de Abraham. Fue llevado al seno de Abraham. ¿Me sigue? Cuando muere el rico fue llevado al infierno para que fuera trabajado en aquel lugar. En aquel lugar él pidió que lo pudieran alcanzar. Quiero explicarle que ninguno de los dos lugares, tanto el seno de Abraham, ¿sí?, como el lugar donde fue llevado el rico, eran lugares terminales. Ninguno de los dos lugares son lugares definitivos para la vida del hombre. Diga conmigo, definitivos. Son dos lugares de tratamiento para el hombre. ¿Me sigue? La Biblia dice claramente que después de que usted y yo hayamos muerto, tendremos que pasar por él. Diga conmigo, juicio. Está determinado para nosotros una muerte y después de ello el juicio. Diga conmigo, el juicio. Hay un juicio determinado para nosotros los hombres. Ahora, piense por un momento lo que quiero explicarle entonces. Nosotros tenemos que trazar dentro de la iglesia estructuras de carácter escritural para que usted pueda evaluar el estado de la gente. Diezmo es una estructura. Mucha gente antiguamente no le daba importancia a ese principio, pero hoy, a través de los diezmos apóstoles, ¿ustedes entienden el estado de la gente de ustedes a través del diezmo? ¿Sí o no? De repente te aparece un hombre predicando en el altar y usted se da cuenta, usted le dice o al tesorero o el privado: quiero ver la asistencia de diezmo del fulano, que canta tan bonito. Y se da cuenta que te dicen: bueno, el fulano no ha diezmado nunca. O la última vez que diezmó fue en el verano del 2010, porque tuvo una temporada linda. ¿Sí o no? Entonces uno se da cuenta de la condición. Ojo, escuche esto. Estamos hablando del diezmo. Diga conmigo, diezmo. Pero tiene que haber una estructura superior a eso. Diga conmigo, superior. Tiene que haber una estructura con un nivel de superioridad. Yo le voy a explicar por qué. Las estructuras las vamos a establecer en base de lo que nosotros queremos alcanzar mañana. Si nosotros queremos alcanzar mañana hombres que funcionen dentro de una congregación a plenitud, yo creo que con el límite, la estructura, por ejemplo, del diezmo está perfecto para que usted conozca el estado espiritual de la gente. ¿Se entiende, no? Pero si usted quiere establecer hombres en el mundo, diga conmigo, en el mundo. En el mundo, la estructura tiene que tener otro nivel de superioridad. ¿Me sigue? No va a bastar con eso.
El nivel de entrega tiene que ser ¿qué? Estamos hablando de una visión de carácter mundial. ¿Me sigue, no? De carácter mundial. Si mi labor va a consistir, creo que, en que la gente funcione dentro de 4 paredes, que a lo mejor no hace falta lo otro. Pero lo que Jesús viene a establecer a la tierra, cuando se encuentra con el joven rico, es una visión de qué carácter mundial. Por eso es que le dice él a hombres que lo siguen, le dice cualquiera que no pueda dejar, y le menciona una lista de cosas no entendido. Cualquiera que no pueda dejar, o sea, quiero que entiendan, los está a punto de sumar a una visión de carácter mundial. El hombre sabe lo que ha venido a la tierra, el hombre sabe el nivel de palabra que porta, el hombre sabe que tiene el respaldo de Dios, del Padre, el hombre sabe que lo que quiere hacer es introducir el reino en un montón de naciones, en todo el mundo conocido en la época. El hombre sabe que no ha venido a perder el tiempo y que lo tiene que hacer de forma acelerada. Por eso es que le establece una serie de estructuras. Y hubo gente que lo siguió. Cualquiera, si Jesús sirviera hoy, diría que el ministerio no fue efectivo, lo siguieron 12. De hecho, cuando está en la cruz del Calvario, un solo hombre hay a los pies de la cruz. Uno solo, se llama Juan, el discípulo amado. Ahora, usted entendió por qué Jesús dice que es el discípulo amado. No lo dice antes, no lo dice después de la cruz, lo dice cuando. Antes. El discípulo amado, él sabe que el único que está en calidad de hijo es ¿quién? Es Juan. Los otros se les ha revelado un montón de cosas, pero el que está en calidad de hijo es Juan. O sea que va a preferir morir con Jesús, ¿me sigue?, que cualquier otra cosa. Y de hecho queda a los pies del Señor Jesucristo y es al único, fíjense, diga conmigo hijo, es al único el que le puede encargar la iglesia. Le dice a Juan, he aquí tu madre, le dice a María, he aquí tu hijo. Hay un encargo, diga conmigo un encargo. Al único que le puede encargar. Después Dios tiene que tratar de formas diferentes con con los otros apóstoles, sobre todo con Pedro, tiene que hacer un trabajo. Ahora, ¿cuál es el apóstol más grande de toda la Biblia en revelación? Juan establece y ve cosas que hoy se están rompiendo las cabezas para entender a los seres humanos. ¿Me está comprendiendo? Juan es el hombre más poderoso. Pablo un monstruo revelacional. Pero la revelación de Juan va tan allá que no tiene límites para poder entender cuántas cosas Dios le ha mostrado a Juan. Juan es el hombre más poderoso escrituralmente en lo revelacional, en la palabra de Dios, a pesar de que escribe menos que el apóstol Pablo. Pero lo que yo quiero explicarle entonces, por qué estos hombres llegaron a donde llegaron, es lo que yo quiero que entendamos en este tiempo. Porque yo creo que lo que Dios quiere hacer en este tiempo es una cosa de carácter mundial. Pero lo que hay que hacer es que el problema de que la gente no ha dado los resultados que mucha gente ha soñado que dé la gente, no es simplemente por una cuestión territorial, ni por una cuestión cultural, simplemente de que la iglesia no encuentra la forma de trazar las estructuras. Diga conmigo las estructuras. La iglesia es el centro de adiestramiento de Dios. Pero no es una cuestión solamente que tiene que ver con la teoría, sino que tienen que haber conceptos y principios. La iglesia, de hecho, los apóstoles lo tienen. Lo enseñan a tales niveles de que usted va a ver de gente como, por ejemplo, José, aquel hombre que le llaman luego Bernabé. Y dice la Biblia que aparece en la iglesia apostólica trayendo una ¿qué? Y más tarde aparece en el capítulo 14, verso 14, como un apóstol. ¿Me está comprendiendo? Diga conmigo, como un apóstol. Usted va a ver un hombre como Salomón, que el padre le deja todo. ¿Se acuerdan? Le deja todo. Y dice la Biblia que después de que le deja todo, él se da cuenta que no sabe entrar ni salir. Él se da cuenta. O sea, que todo lo material que tiene, él entiende que no le sirve para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, escuchen, miren lo que hace lo material. Hace lo mismo que lo que dice Pablo. Dice que lo material Pablo lo tiene por... Hay una versión que dice que lo tiene por estiércol. Diga conmigo estiércol. ¿Y el estiércol para qué sirve? Diga conmigo, para abonar la tierra. ¿Para qué? Para abonar la tierra. Para eso sirve el estiércol. Fíjese el hombre cómo entiende que lo que tiene sirve para algo. Mucha gente cree que no sirve absolutamente para nada, pero él entiende que lo que tiene sirve para alcanzar algo.
Por eso el apóstol Pablo dice, yo le sembré lo espiritual, tengo derecho a cosechar lo que lo material. Ahora piense por un momento en las estructuras trazadas en la vida de estos hombres. Esas estructuras que trazaron los apóstoles fueron las que hicieron que cuando un hombre quería lo que nadie tenía, tenía que pagar ¿qué? Dios conmigo un precio. Humanamente impagable. Por eso es que usted no va a ver a Salomón ofreciendo 1000 animales para que Dios venga y le dé ¿qué? Y después de que le dio la sabiduría, ¿cuánto sacrificó? ¿La multiplicó por cuánto? Por 7. Diga conmigo por 7. Piense por un momento, simplemente porque el hombre quiere entrar y quiere salir. Cuando usted ve todas esas líneas trazadas en el reino, una tras la otra, se dará cuenta que lo que dice la palabra es cierto. El gran mal o la raíz de todos los males es lo que impide que un hombre mañana pueda hacer lo que Dios soñó que fuera en el mundo. Diga conmigo en el mundo. ¿Cuántos creemos de que la visión es mundial? Amén. Usted tiene la teoría, la tiene. Usted no puede decir que no tiene la teoría. ¿La tiene o no la tiene? Amén. Pero tengo que decirle la verdad, no es todo. Verá mucha gente con teoría y todo viviendo una vida más miserable que cualquier otra. Dice la Biblia claramente, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo. O sea que cuando tengo la teoría, pero no puedo aplicarla a la teoría, cuando no la puedo caminar por alguna circunstancia de la vida, es una de las cosas más terribles que le puede pasar al hombre. Saber lo que tengo que hacer, pero no poderlo hacer. Entonces la teoría no es que, bien conmigo, tenemos la teoría. Tenemos la teoría, usted tiene la palabra, usted maneja un nivel de revelación, maneja una profundidad, maneja una serie de misterios y de secretos que para otros hombres es posible que sean inaccesibles. Pero quiero decirle que en Dios y no está trazado por nosotros. Están trazados por el mismo que. Diga conmigo, por el Padre. Hay una serie de filtros, de lineamientos que llegarán los hombres que lo puedan cruzar en la vida. ¿Está listo? Porque crucemos para aquellas próximas etapas. Dios tiene para usted cosas muy grandes mañana. Hay pastores aquí ya con 2 o con 3 o con 4 iglesias en diferentes lugares. Lo mejor que podemos vivir es experimentar las próximas etapas. Pasar por esas etapas. Usted va a decir, apóstol, ¿y cuántas veces hay que pasar? Bueno, la Biblia muestra que Abraham la tuvo que pasar ¿cuánto? Jesús, ¿cuántas veces la tuvo que pasar? 1. Diga conmigo 1. ¿Y sabe cuándo es mejor pasarla? Cuando no tengo nada. Pero cuando tengo algo es posible que ya me entienden, ¿no? Es posible, por eso es que diga conmigo, todo tiene su tiempo. Es posible que después que ya tengo muchas cosas, pasar esos niveles, yo me encuentro obstaculizado. Y obstaculizado en esos niveles es igual a truncar el sueño de Dios conmigo y con mis generaciones. ¿Me sigue? Yo quiero ver por lo menos una cuarta, una quinta, qué sé yo, si yo hoy estoy disfrutando de 3ª generación de pastores. Yo voy a la Argentina, yo personalmente cubro un apostolado solamente en la Argentina, pero yo a veces voy y ahora por ejemplo estuve con pastores de la pastora Miriam y José, no sé si está la pastora Miriam, no está, ¿no? Se ha quedado dormida. Sí, y voy allá y voy y me reciben ellos. Estuve con pastores de Marco y Ana. Y yo estoy viendo la 3ª generación de pastores. Pero yo sé, si yo tengo 37 años, puedo ver hasta 10 generaciones. Amén. Pero depende eso de quién. Depende de nosotros. De que podamos ver generaciones de mis hijos, de los hijos y de los hijos estableciendo obras por todo el mundo. Yo no voy a estar en todas partes. Yo no voy a llegar, tampoco me interesa llegar yo personalmente a todas partes. El plan de Dios es que levantemos padres en el ministerio. Pero quiero que entienda cuál es el lineamiento que tenemos que trazar, el requisito. Es una estructura no humana, es una estructura de qué carácter.
divino. Es como que Dios nos puso una etapa. Yo escuchaba a ellos hablar su desarrollo de vida. Y yo los he escuchado a ellos porque hemos viajado horas a veces en coche y ellos me van contando cómo llegaron a donde llegaron. Cómo dejaron lo que dejaron. Nos contaba el apóstol Juan Carlos de que para poder entrar en el lugar que le ofrecieron, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que dejar una oferta en Australia. ¿Saben lo que era para un argentino? Se lo digo yo como argentino. A un argentino una oferta en Oceanía, en aquella época. ¿Hace cuántos años fue? Pero como 30 y pico de años. Imagínense, 30 y pico de años una oferta de esa índole para poder establecer, pero gente con una convicción y gente con una garra para poder aferrarse al propósito por encima de todas las cosas. ¿Me está comprendiendo, no? Gente que no se tuerce al mejor postor, ni gente que se va a poner de rodillas frente a una oferta. Entonces después de los años, cuando uno observa, no hace falta que un hombre al que Dios le ha dado mucho nos cuente lo que sufrió para que Dios le dé lo que le dé. Pero manejando los conceptos escriturales, entendemos que a ningún hombre Dios le ha podido dar mucho si primero no pasa por su estructura. Diga conmigo su estructura. Entonces Dios establece una estructura. Lo vemos a Jesús probándolo al joven rico. El joven rico se fue decepcionado. Pero lo vemos a Abraham. Mire cuántos años lo prepararon a Abraham. Le enseñaron a ofrendar, le enseñaron a diezmar. Pero por último le dieron la promesa, le dejaron que se encariñara con ella, que lo amara. Yo creo que tenía más de 12 años. Dice la Biblia que un muchacho, Isaac, y Dios le dice: yo quiero a tu hijo, tu único hijo, el que tú amas. Y le dijo: tráelo. Claro. Pero en el momento que lo trae a Abraham, entonces el padre dice: ok, yo te pongo mi hijo. ¿Me está entendiendo, no? Quiero que entienda que esa expresión de Dios Padre para con Abraham, dándole el hijo, escuche esto, a nuestro Señor Jesucristo, eso quiere decir que le dio todo. No dice la Biblia que si nos dio a su hijo, no dice la Biblia que juntamente con su hijo nos dará todas las cosas. Entonces nos dio todo, diga conmigo, todo. Cuando nos dio a su hijo, ¿nos dio qué? Todo. Nos dio todo. Ahora piense por un momento que Él nos da todo provocado por un hombre. ¿Provocado por quién? Abraham. La Biblia dice que Cristo viene a la tierra, claro. Pero Cristo viene a la tierra, preste atención. Cristo viene a la tierra porque un Abraham lo desafió al Padre. ¿Está entendiendo, no? O sea que el Padre se ve desafiado por un hombre, por un Abraham, que le entrega a su hijo. Entonces ahora el Padre tiene que soltar al suyo. Y el Padre tiene que haber dicho: ¿y ahora qué hago? Tiene que haber saltado al hijo y haber dicho: yo voy. Y no estimó, ¿no? Ser igual a Dios para renunciar a la posición y venir a la tierra. Quiero que entienda la función. Pero el que desactivó algo tan grande en ese monte fue ¿quién? Entonces cuando la gente cruza esas estructuras y las cruza aprobado, diga conmigo aprobado, es tan grande donde se puede llegar. Tan grande, diga conmigo, tan grande. Tan grande. Creo yo en mi corazón, yo creo que estamos en pañales con respecto a todo eso, pero creo que Dios va a levantar una generación de hombres pero muy como niños. Diga conmigo, como niños, con respecto a esto. Porque una vez que tenemos una serie de estructuras, una vez que nos pueden establecer una calculadora mental, ya cuestan muchas cosas. Bueno, cuesta mucho soñar, cuesta mucho proyectarse. Pero Dios tiene que levantar una generación, amado, que cuando vea ese tipo de desafíos y vea toda la grandeza que Dios tiene para los hombres en el mundo, gente que se va a sumar sin ningún tipo de limitación. Amén. ¿Está listo para que veamos eso? Amén. ¿Está listo para que entonces hagamos respetar las propias? Diga conmigo, estructuras. Son principios por los cuales la gente tiene que pasar para que usted propiamente, los ministerios como son de engendramiento, los pastores, puedan ver la evolución de la gente. No se fíen de otras cosas. Uno no sabe cómo canta, no sabe cómo toca la guitarra, no sabe que cuando estoy predicando me trae agüita fresca cada rato. Esas cosas las puede hacer cualquiera. Digo, mira, eso es para cualquiera. Por supuesto que eso es valorado.
Pero hay estructuras que la gente tiene que cruzar de acuerdo a lo que entiende que Dios le va a dar mañana. Porque yo creo que tenemos que exportar la palabra al mundo. Yo creo que usted lo mire que tiene al lado suyo y le diga, naciste para exportar la palabra al mundo. Usted nació para eso. Nació para exportar la palabra al mundo. Más allá de tu oficio, más allá de la posición en la que Dios te ha puesto, usted nació para exportar la palabra al mundo. Ahí es donde usted tiene que entender, donde tiene que poner en la balanza lo que Él tiene para mí. Diga conmigo lo que Él tiene para mí. Ok. Nos vamos a meter en la otra, no tenemos más tiempo y tenemos que meternos en la palabra del apóstol. ¿Quién terminó al mediodía? Terminó. Le toca al apóstol Juan Carlos Ruta. Así que no. Sí. Vamos a hacer un break de 3 minutos y medio.